Buenas, primero un saludo a Fernando Rubilar que siempre está atento a los videos. Vale. Hoy vamos a tener una clase sobre, bueno, los condicionales. Ya vamos a tratar de repasar un poquito lo que hemos visto en clase. Así que para ellos, primero recordar la condición dentro de el lenguaje de programación Python, cómo se escribe. If condición, cualquiera sea, dos puntos, importante los dos puntos, y luego viene el código por verdadero. Si es que necesitamos por falso, agregamos la línea else, dos puntos, y lo mismo abajo de ello vendría el código por falso. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es un condicional. ¿Ya? Para ello vamos a utilizar a Vender como nuestro sujeto de prueba, que en el fondo es el dato que nosotros vamos a ver o evaluar. ¿Ya? Y la condición o la bifurcación es el lugar concreto donde se dividen dos opciones. ¿Ya? En este ejemplo vamos a tener a Vender, que vamos a hacer en el fondo el camino de un dato. ¿Ya? Un dato se va por un camino, como aquí lo hace Vender, y llega a un punto donde hay una bifurcación que tiene dos opciones. ¿Ya? Por lo general es verdadero o falso. Y en ese minuto se pregunta por cuál de los dos caminos debe ir en función de los datos que tenga. ¿Ya? Una vez que decida, toma ese camino y continúa haciendo lo que deba hacer. Como es Vender, se toma un par de chelas y vacila un rato. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el código de lo que acabamos de ver? Situamos acá, por ejemplo, tenemos que a Vender, a la variable Vender, le definimos un valor que es 20 y luego hacemos la consulta. ¿Ya? Ese 20 va a representar un poco la edad. Si Vender es mayor que 18, o sea que es mayor de edad, puede beber. ¿Ya? Esa va a ser la condición. En caso contrario, no puede beber. Es por eso que al terminar acá Vender, se toma una chela. Ahora, este mismo código es posible de cambiar en algunos momentos. Por ejemplo, si es que en vez de 20 le hubiésemos puesto 15 años, ¿ya? En el caso de Vender, la consulta if Vender 18, ahora ya no se va a ir por acá. Esa parte no me va a servir porque sería la respuesta o el código sería falso. Por tanto, tendría que hacer lo que hay acá. Quiere decir, no puede ver, o sea, en este caso, Vender tendría que haberse ido por este lugar. ¿Ya? Eso es lo que pasa, pero en el fondo eso es el código, cómo va modificando el código. ¿Ya? Ahora, el condicional anidado es cada vez que nosotros tenemos dos condicionales o dos if, pero está uno dentro del otro. ¿Ya? Hay que recordar aquí, por ejemplo, la indentación se define un espacio. ¿Ya? Todo lo que está dentro del primer condicional va a ir un poquito a la, a la derecha, ¿ya? Un poquito para allá. Quiere decir que estos van a comenzar en otro espacio, digamos, tienen una sangría, y todo lo que tenga sangría es lo que está dentro del condicional, ¿ya? Que viene después de los dos puntos. Por tanto, aquí tenemos un if, es el que está dentro, ¿ya? Tiene su if y su else, y este else corresponde a la línea del if de acá arriba, ¿ya? Esa es la estructura del condicional anidado. O sea, if y dentro del if viene el if y else, ¿ya? Y puede venir otro, pero en el fondo dentro de eso, y fuera de él, recién viene el else de la parte de arriba. Esa es la estructura. Ahora, un ejemplo un poquito más animado, nuevamente utilizamos a Vender, ¿ya? Teniendo ahora un nuevo camino, va a recorrer el camino, va a llegar un momento a un punto donde se va a consultar, se va por la izquierda o la derecha, o toma el camino del verdadero o el camino del falso, toma un camino, y como ahora es anidado, dentro de ese camino aparece otra bifurcación, ¿ya? Y aquí es donde nuevamente se pregunta y debe decidir por un camino o por el otro, ¿ya? Ahora un poco cuál sería el código de este nuevo ejemplo, ¿ya? Siguiendo un poco la lógica anterior, Vender le asignamos el valor 20 y ahora le agregamos una segunda variable que es toma, ¿ya? La variable toma, y le asignamos el valor sí. Estos valores 20 y sí podrían ser perfectamente recogidos con un input,
¿ya? Por tanto, nosotros no conocemos ese valor, pero sí sabemos cuáles son los posibles caminos, que son los que se definen a partir del condicional. If vendor mayor que 18, ¿ya? Vamos a pensar que sí puede beber, ¿ya? No necesariamente va a beber, pero sí puede beber. Y dentro de ese, y solamente dentro de ese if, ¿ya? O sea, solo si tiene más de 18 años, nos vamos a preguntar si es que él quiere tomar, ¿ya? Y si es que la respuesta es sí, le vamos a dar entonces lo que quiera tomar, ¿ya? Pero si es que dice no, o en el caso del else, que es la negación de esta parte de arriba, no va a tomar, ¿ya? Pero esta pregunta, este if, está condicionado, vale decir, se va a preguntar solamente si es que cumple que es mayor de 18. ¿Ya? En caso de que no cumpla, esta parte ni siquiera se va a mencionar, porque se va directamente acá a no puede beber el menor. ¿Ya? O sea, en caso de cambiar un poquito el código y tener un código más o menos así, en vez de 20, tener 15, ¿ya? En vez de irse aquí en el else, o sea, en el if, e ingresar a esta parte, esa se la va a saltar toda y va a llegar a donde dice else, ¿ya? Porque no cumple esa condición, por tanto, desde ahí comienza a ejecutarse y lo único que se va a ejecutar es no puede beber el menor, ¿ya? Eso sería, por tanto, en ese sentido, haciendo esos cambios, aquí es donde Vender cambiaría de camino y se iría por acá, ¿ya? Y esto que está acá ni siquiera lo vería. Eso es lo que pasaría si es que el código lo cambiamos con esa línea. Ahora, el código o el if anidado, el condicional anidado, como lo acabamos de ver, es cuando tenemos un camino y dentro de ese camino se abre una posibilidad de un segundo camino, ¿ya? Pero eso no es todo, porque puede perfectamente en ese segundo camino abrirse un tercero y de ahí en adelante pueden abrirse muchos más, ¿ya? No existe una limitación, digamos, en la cantidad de if que pueden haber dentro de otros. Ahora, a modo de, digamos, ejemplificación de lo que estamos viendo, ¿ya? O para que quede un poco más claro, ¿qué representa el vender? ¿Ya? ¿Qué representa el vender que estábamos viendo que se mueve, que determina o se va por uno u otro camino? ¿Ya? En el fondo, vender representa una variable. ¿Ya? Recordemos que las variables pueden ser un texto, un número entero, un decimal, en fin, representa un dato. Vender es un dato y los caminos o las bifurcaciones van a generarse para los datos. ¿Ya? Eso es más o menos lo importante. Y la bifurcación va a ser, en el caso del ejemplo, si es que es mayor o es menor de edad, si es que sí o no, ¿ya? Pero finalmente es si cumple o no cumple una condición dada. ¿Cuál condición? La condición que debe asignar el programador, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cuál es la función del programador? Que es nuestra función, y lo más importante, la función es determinar qué variables son importantes para el proceso. Ese es el paso 1. ¿Ya? Dentro de un contexto de un problema, lo primero que debemos pensar es cuáles son las variables que son importantes para nuestro proceso. Luego, establecer el marco de movimiento de las variables. ¿Qué quiere decir esto? O dicho en otras palabras, son las posibilidades donde Vender se puede mover. ¿Ya? Siguiendo el ejemplo. Vale decir, cuántas bifurcaciones existen y en qué lugares se encuentran las bifurcaciones, si es que están anidadas o no anidadas, y cuántas bifurcaciones hay. ¿Ya? Ese es el trabajo de un programador. Dentro de eso es determinar todas las posibilidades existentes. ¿Ya? Todas las posibilidades. Por eso el trabajo de un programador o la función del programador es estrictamente analítica. ¿Ya? Es pensar los posibles caminos que tienen los datos. Y como última parte es comprender qué se necesita para resolver el problema. Recordemos que un programa finalmente es una respuesta a un problema y luego comprendiendo qué se necesita para resolver, lo único que nos queda es resolver el problema o entregar la solución. ¿Ya? En ese sentido, importante comprender qué hace el computador. ¿Ya? El computador
encaja las variables en las distintas rutas que definió el programador. ¿Ya? O sea, solamente el programa dice, vender con tus datos, tienes que irte por la derecha o tienes que irte por la izquierda. ¿Ya? No dice nada más. Mostrar los mensajes según corresponda, los print, los input, ¿ya? Manejar un poquito de eso y mostrar los resultados que correspondan según el algoritmo que se cree, ¿ya? O sea, el computador no es el que está pensando, el programador es el que tuvo que pensar todo antes de que esto inicie, ¿ya? Eso es lo más importante, así que el trabajo mental corresponde a ustedes. Y finalmente, me gustaría que ustedes comenten en el foro, ¿ya? Un resumen de lo que acabo de decir, pero con sus palabras. Y además añadan un ejemplo de lo que es un condicional en su vida cotidiana, ¿ya? Para ver si es que se comprendió o no se comprendió bien. Y de esa manera sus compañeros van a poder ver los resúmenes o la manera en cómo ustedes están determinando o entendiendo esta materia, ¿ya? Y se puede generar ahí una discusión para que en el fondo comprendamos todos de la misma manera lo que estamos hablando cuando decimos condicional en programación. Eso, muchachos, muchachas, muchas gracias por verme y hasta la próxima.